Veamos Mateo capítulo 28, versículos. Mateo 28, versículos 18, 19 y 20. Dice así la palabra del Señor: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Veamos el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículos 4 y 8. Estas son porciones muy conocidas. Hechos, capítulo 1, versículo 4 y versículo 8. Dice así el versículo 4: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Voy a compartir con ustedes esta tarde el tema: cómo edificar una iglesia poderosa en el Espíritu. Cómo edificar una iglesia poderosa en el Espíritu. Un mundo asustado necesita una iglesia valiente. Un mundo asustado necesita una iglesia valiente. Y qué apropiado pensar en un mundo asustado. Yo creo que aquí en esta reunión no hay ninguna persona que, a pesar de nuestra fe, que a pesar de nuestro acercamiento permanente con el Señor, no se haya preocupado por no contaminarse con el coronavirus, y más las noticias sucesivas que recibimos de la cantidad de gente que se infectó, de la cantidad de gente que estaba muriendo, muchos de ellos cercanos a nosotros. Ya perdimos varios elementos de nuestra iglesia. Solo recuerdo la hermana de López, una jovencita que servía en la escuela dominical. Recibí la noticia a las 4 de la mañana que estaba trabajando, preparando un material, y cuando la recibí me impactó tanto que me quebranté. Me quebranté, y esto indica de que la muerte puede llegar en cualquier momento. Debemos de estar realmente preparados. Tenemos momentos bien difíciles donde la iglesia necesita buscar y refugiarse y crecer y volverse a una iglesia realmente agresiva para combatir los ataques del enemigo. Esta pandemia no es otra cosa sino que un ataque certero del diablo al mundo, y ha afectado a la iglesia, y esto ha hecho también que la iglesia reaccione, que la iglesia piense. Al menos una buena parte de la iglesia comenzó con esta crisis a buscar la presencia del Señor a través de la oración, aunque fuera en forma individual, porque al principio no teníamos y no podíamos explotar las redes sociales, pero poco a poco nosotros fuimos entrando y fuimos conociendo, y comenzamos, y digo comenzamos porque el hermano Galán era nuestro pastor general y nuestro líder en el área de comunicaciones, y comenzamos con WhatsApp, con mensajes de WhatsApp. Ustedes han de recordar cuando el hermano Galán enviaba mensajes a través de correos de voz. Luego hacíamos conferencias en WhatsApp. De repente comenzó el hermano Galán también con Zoom, que ya era un poquito más sofisticado, pero le fuimos encontrando sabor. Y qué lindo cuando uno tiene contacto, que después de varios meses de no saber de la iglesia, lo estábamos haciendo a través de Zoom.
Y esa es la actitud que debe de tomar la iglesia, debe de tomar sus líderes, a efecto de que el contacto con la congregación no se pierda. Caímos en un estado realmente crítico, porque el hermano Galán llamaba a los pastores y preguntaba: ¿cómo está su gente? La gente no contestaba los teléfonos tampoco, porque algunas veces creían que se podía contaminar también por las llamadas telefónicas, pero luego comenzamos a abrir el contacto. Luego el hermano Galán entró a Facebook Live y logramos por la televisión también contactar, ya eso nos ayudó. Y luego que este año comenzamos ya las reuniones presenciales y esto nos dio un gran alivio, aunque se han quedado algunos esperando y oyéndolo en forma virtual. Pero quiero decirles que la iglesia no puede subsistir en forma virtual. La iglesia es esta, y la iglesia tiene que tener ese contacto. Así que un mundo asustado necesita una iglesia valiente. Y ustedes son valientes porque están en esta tarde reunidos, a pesar de lo que dice su amigo, su pariente, de que qué estás haciendo yendo a la iglesia porque te puedes contaminar. Pero le dice a la iglesia y ellos están en la playa, están en el súper, en lugares donde es más fácil contaminarse. Al menos si las personas que me están oyendo, quiero decirles que aquí tenemos medidas protocolarias de salud a efecto de correr el mínimo riesgo. Hay distancia social, hay toma de temperatura, hay alcohol gel. Tenemos el cuidado también de que al salir de las reuniones de los cultos no socialicemos, sino que cada quien a su casa, a efecto de que si nosotros estamos quedando reunidos y platicar en grupo, es peligroso. Entonces estamos dando indicaciones a efecto de que haya una seguridad en sus vidas. Así que, amados hermanos, los que están escuchando este mensaje en esta tarde y que usted no se ha incorporado a la iglesia, le invito a que se incorpore y sea edificado y sea lleno del amor y la gracia del Señor. Y sea usted una persona, parte de esta iglesia valiente. ¿Sabe que es muy interesante que nosotros desarrollemos una vida de oración, buscando la unción del Señor Jesús, buscando esa unción que dice allá cuando habló con sus discípulos? Y vea qué interesante, cuando habla con sus discípulos, lo está haciendo en el marco de aquellos 40 días que anduvo con los discípulos, y este es el último día en que Él está presente con ellos. Y antes de ascender a los cielos les da la instrucción, le dice: no os mováis de Jerusalén hasta recibir la promesa del Padre de la cual yo les hablé. No os mováis de Jerusalén. Y luego les da una instrucción más precisa, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora el Señor te está hablando a ti en esta tarde y te está diciendo: no te mováis de Apopa sin antes haber sido revestido de ese poder, porque recibiréis poder para predicar en Apopa, San Salvador, El Salvador y hasta lo último de la tierra. Esa es la orden que te está dando el Señor ahora. Ahora, la iglesia no debe de estar acomodada. La iglesia tiene que salir de las cuatro paredes. Porque vea usted la historia que narra en Hechos, y especialmente los primeros 2 capítulos, cuando los discípulos obedientemente no se movieron de Jerusalén, sino que se quedaron y se ubicaron en el aposento alto. Dice la palabra de que eran 500 los que estaban congregados. Pero al final, en el aposento alto, terminaron y recibieron la promesa 120. Más que suficiente para que trastornaran aquella ciudad y luego trastornaran el mundo. Y esa locura que se movió entre esos discípulos nos ha llegado a nosotros. Y qué preciosa locura. Quisiéramos que toda esta nación estuviera invadida de ese poder y que toda esta ciudad de Apopa recibiera ese poder y que todos hablaran en lenguas como evidencias de que han recibido ese poder. No es remoto.
si usted se esfuerza por llevar el mensaje. No es remoto si usted dobla rodillas y realmente está consciente que esta ciudad lo necesita. No es difícil si usted tiene hijos, si usted tiene nietos y ama a su familia. Esta ciudad necesita ese fuego, necesita ese poder. Pero ese fuego y ese poder única y exclusivamente va a venir a través de la oración. No podemos recibir nosotros una unción y un cambio sustancial del Espíritu si no lo buscamos. Si usted no ora, está en problemas. Porque si no ora, usted no ama a Dios. Usted no ama a Dios si no está orando. Y ya vamos a ver cómo el Señor recomienda la oración a la iglesia. Ahora, el poder de una iglesia investida. Vean aquí, Jesucristo sabía que los discípulos fracasarían si no eran llenos del Espíritu Santo. Por ello les ordenó, quedaos en Jerusalén. El Señor había caminado 3 años y medio con sus discípulos y estaba seguro que si ese poder no venía sobre ellos, ese grupo no iba a dar origen a la iglesia primitiva y ahí iba a desaparecer. Por eso les dio esa instrucción y agregó que recibían poder para compartir esa palabra, para testificar del Señor. Pues ese mismo poder que recibieron los discípulos, ese mismo poder urge a la iglesia de hoy. No podemos hacer nosotros un evangelismo sin estar revestido del poder del Espíritu Santo, sin recibir la instrucción precisa del Espíritu Santo sobre nuestro trabajo de evangelización. Sabemos que es urgente la evangelización, pero más urgente que la evangelización es ese revestimiento, porque se requiere, y nosotros podemos ver qué pasó cuando aquel grupo, aquellos 120 recibieron la promesa del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas. Dice que hubo un estruendo tremendo en Jerusalén, que se oyó en toda la ciudad y esto provocó un escándalo que corrieron todas las gentes a ver qué pasaba. Y cuando llegaron al aposento alto, se encontraron que había esa cantidad de gente, galileos, por cierto, todos. Y los galileos eran gente ignorante, gente sin letras, no era una gente muy culta. Sin embargo, cuando llegan, toda la gente que eran de diferentes nacionalidades, por lo menos allí define como 17 diferentes nacionalidades, llegaron y escucharon a aquellos galileos hablar en su idioma. Y no era hablar simplemente una jerigonza, estaban hablando mensajes propios para aquellos que se acercaron ahí. Y esto extrañó a aquellos extranjeros. Pero nunca faltan los escépticos. Ahí apareció un grupo pequeño que manifestaron de que no, hombre, estos están borrachos, dijo. Y allí Pedro tomó la palabra, se incomodó y dio su primer discurso. Y vemos a Pedro dando su primer discurso ante una concurrencia, dice que aproximadamente unos 15,000 o más personas. Pero como allí no habían parlantes, no habían micrófonos, sino que simplemente me imagino que Pedro tenía un gran vozarrón y dio su primer discurso. Y les explica que ellos no están borrachos, sino que habla de la profecía de Joel. Y después de la explicación y el mensaje, se convirtieron 3,000 hombres. Ese es el cambio, el poder y la influencia del Espíritu Santo. Estamos hablando de un Pedro que había sido un hombre conflictivo, problemático, agresivo, estuvo con el Señor. Pero vea usted el cambio que le ocurre cuando él recibe el poder de lo alto, el poder de la promesa, el poder del Espíritu Santo. Se vuelve un hombre con suma autoridad. Y qué lindo. 5,000, 3,000 hombres que aceptan y pidieron qué debemos de hacer para ser bautizados. Y allí mismo Pedro tomó la decisión sin pasar por el CCDL, sin ser catecúmenos, y los bautizó. Una linda experiencia. Y esa experiencia de Pedro, esa autoridad y ese poder es la que nosotros urgimos como iglesia.
Un segundo evento de Pedro, solo para que vean el poder. Pedro se dirigía al templo de la Hermosa. Y en el templo de la Hermosa, en la puerta, había un paralítico de nacimiento que pedía limosna. Y se dirigió a Pedro y le dijo que le diera limosna. Y Pedro le contesta: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Y extendiendo su mano derecha, dice, lo tomó, y aquel muchacho, ya un hombre, se incorporó y comenzó a saltar y dar gracias. Y corrió también al templo y alterados y asustados los del templo. ¿Qué pasa? Que no es este el paralítico. ¿Y qué pasó contigo? Yo no sé, pero yo sé que no podía caminar, que era paralítico, pero hoy estoy bien, hoy estoy sano. ¿Y quién está sano? Unos en el nombre de Jesús. Hay otro evento, motivo de otro mensaje. Pero vean ustedes, en ese mismo marco, Pedro da su segundo discurso. Aquel Pedro que machetero también, porque quiso volarle la cabeza al soldado del sumo sacerdote, Malco. Y digo la cabeza porque el soldado era un joven y hábil, se quitó el machetazo y solo le voló la oreja. Ese era Pedro. Y aquí Pedro da su segundo mensaje y se convierten 5,000 hombres. Qué lindo que nosotros realmente tomáramos conciencia de la importancia que tiene una vida de oración, la importancia que tiene que nosotros nos revistamos de esa autoridad y de ese poder. Primero, que con esa autoridad compartamos con la familia, que es nuestro núcleo primario. Luego compartamos con nuestro vecindario. Posiblemente usted tenga vecinos hostiles. Siempre tenemos a alguien ahí que manda el perrito a la puerta de su casa a hacer sus necesidades, o cuando barre se la lleva la basura a su casa. Siempre hay gente así, pero no se moleste. Ore por ella. Ore por esa gente, que el Señor va a hacer su obra en esa vida. Ya me gustaría que los días de oración y ayuno esto estuviera lleno, y que el pastor Galán diera espacio para que nosotros testifiquemos de las personas que usted ha compartido y de aquellas personas enfermas que usted, a través del poder y el mensaje de Dios, las ha levantado. ¿Creen ustedes que puede ocurrir eso? Ok, pero esto implica el compromiso de oración. Repito, el Señor sabía que los discípulos no iban a responder si no era a través de ese poder. Ahora, la iglesia primitiva tuvo conflictos, tuvo problemas, tuvo amenazas y persecuciones siempre. ¿Y cómo la superaron? Pues a través de la oración. Dice Hechos 4:29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra del Señor. Y cuando hubiesen orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablando con denuedo la palabra de Dios. Qué lindo. Yo sueño con que un día, y un día no muy lejano, el Señor va a tocar nuestras vidas. Va a quitar toda la carnalidad que hay en nosotros. Y va a renovar su pacto con nosotros. Porque muchos de nosotros estamos caminando de acuerdo a nuestras habilidades, de acuerdo a nuestros conocimientos. Y es más, caminamos como religiosos. Venimos a la iglesia posiblemente los 7 cultos del domingo. Pero ¿qué de tu vida de oración? ¿Qué de tu relación íntima con el Señor? Aquellos hombres de la iglesia primitiva tuvieron el impacto porque ellos realmente se dispusieron. 10 días pasaron orando, porque el Señor no les dijo que iban a estar 10 días, porque eran 500, pero en la medida que pasaron 2, 3, 4, 5, 6 días, la gente se fue yendo, porque no veía claro. Pero 120 fueron persistentes. Esos 120 son los que recibieron ese poder. Ahora, muchos se han quedado sin venir a la iglesia por el temor de contaminarse. Pero nosotros estamos asistiendo a las diferentes reuniones de la iglesia y todos hemos sido tremendamente bendecidos. Así que
Es bien importante que tengamos una vida llena del poder del Señor. Vea que la iglesia también tuvo conflictos internos. Ustedes recuerdan cuando los griegos se quejaron de que sus viudas y sus huérfanos no eran atendidos como atendían a los judíos. Y llegó esta queja a los apóstoles. Y ellos dieron una instrucción que está en Hechos 6:30. Dice: los apóstoles mandaron: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes se encargaron de este trabajo. También lo vemos, la necesidad de tener ese poder, porque los discípulos se enfrentaron contra falsos profetas, se enfrentaron con brujos, con hechiceros, y se enfrentaron llenos del Espíritu Santo. Hay algunos párrafos, en Hechos 13, del 6 al 12, pueden leerlo ustedes en casa, donde hay un relato de que Pablo se encontró con un mago conocido llamado Bar Jesús, que estaba abordando a un procónsul, tratando aparentemente de convertirlo al evangelio, pero lo estaba confundiendo. Y Pablo se acercó y Pablo reprendió a este falso profeta y le dijo: hoy mismo quedará ciego. Y dice que un centella le cayó y quedó ciego, y el procónsul realmente se sorprendió y le gustó la manera como a través de Pablo Dios actuaba. Y ese fue un momento en que se convirtió, y la historia de Bar Jesús continúa ahí. Él se arrepiente, pero eso no es motivo del mensaje hoy. En general, en la poderosa iglesia primitiva, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, estar llenos todo el tiempo de gozo y de paz. Y eso solo lo podemos tener a través de ese poder que emana del Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo cómo se adquiere? Definitivamente no lo pueden adquirir de otro modo. Como ahí hay algunos que narran en Hechos de que buscaron comprar ese poder que tenían los discípulos. Porque la gente que está en la carne no entiende las cosas del Espíritu. Y esto solo proviene a través del estudio de la palabra, la oración, es que viene el bautismo del Espíritu Santo. Veamos un principio importante para edificar una iglesia poderosa. Primero, la iglesia tiene que ser una iglesia de oración. Eso es básico. La iglesia no camina sin oración. El cristiano no va a ningún lado espiritual si no es a través de la oración. Nosotros podemos tener comodidades, profesiones que nos han abierto espacio, que nosotros podemos describirlas entre comillas: éxito profesional, éxito laboral, éxito empresarial. Pero digo entre comillas porque eso no es el verdadero éxito. El verdadero éxito es que usted tenga realmente a Cristo en su vida, porque si hoy muere con todo ese éxito, ¿sabe? Perdió su tiempo. Porque si hoy muere y no estuvo tomado de la mano de Dios y no caminó con Dios porque estuvo distraído haciendo bienes, pues definitivamente, sin duda, usted no va con Dios. Usted no va con el Señor. No estoy diciendo que usted descuide la parte material, pero lo más importante es tener a Cristo en tu vida. Dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero el hombre hace lo contrario. Se esfuerza, lucha por las añadiduras y al final deja las cosas de Dios. Entonces, invirtamos, si alguno de nosotros y los oyentes de la televisión, revisemos nuestras prioridades. Yo no le digo que descuide su empresa, que descuide su profesión, no, sígalo haciendo, pero
dé prioridad a las cosas de Dios. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas añadiduras posiblemente el Señor se las multiplique. Amén. Ser una iglesia de oración, sin tratar de ofender a ninguno, debemos reconocer y declarar que existen iglesias cristianas realmente frías. Si no hay oración, no hay fuego en la iglesia, y el mundo necesita quitarse el frío producido por sus amarguras, sus tristezas, las aflicciones, sus ansiedades. Hoy especialmente la iglesia necesita tener tiempo suficiente de oración. Nuestra iglesia tiene que buscar ese fuego. Veamos qué nos dice la palabra con respecto a la oración. Colosenses capítulo 4 versículo 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Repito, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Un tremendo consejo. La pregunta es, ¿qué tanto estamos perseverando en oración? Bueno, si yo digo que en la mañana, ya dejé descubierto en la tarde, porque perseverar es mantener, es sostenida esa relación con el Señor en todo tiempo. Vea que dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda la perseverancia y súplica por todos los santos. Qué tremenda responsabilidad la que tiene usted y yo, la que tiene la iglesia. Fíjese que si nosotros no estamos cumpliendo este mandato, le estamos fallando al Señor. Le estamos mintiendo. Me pregunto, ¿cuánto tiempo dedico para orar por las personas de la iglesia? Difícilmente recuerdo todos los nombres, pero sí, yo recuerdo a los Durán en mis oraciones, recuerdo a los Quintanilla, recuerdo a Freddy, recuerdo a mi hermano Luis Alonso Dueñas, recuerdo algunos nombres, no todos, de los Ujieres, hermano Eunice, y es más, hay algunos casos específicos de hermanos que tienen necesidad de su oración, pero no lo hacemos. Y es más, somos unos tremendos mentirosos cuando le decimos: mire hermano, hermanita o hermanito, yo voy a orar por usted. Y da la vuelta y nunca más se acuerda. Y eso es pecado, porque está mintiendo. Si usted le dice a alguien que va a orar, anótelo y cúmplale. Y yo creo que a nosotros, así como dice esta porción, súplica por todos los santos. También Tesalonicenses nos da una instrucción cuándo orar. ¿Sabe usted cuándo debemos de orar? Orar sin cesar. Eso implica orar todo el tiempo. Pero usted va a decir: pastor, bueno, entonces, ¿y si trabajo, cómo hago? Mire, todo, usted desde que sale de su casa, desde que se levanta, usted se arrodilla, mire, meta los zapatos debajo de la cama para arrodillarse, por si le cuesta arrodillarse. Entonces tiene que arrodillarse y buscar los zapatos debajo de la cama y se queda ahí un par de minutos, si es que no puede 2 horas orando. Pero media hora, hágalo, para que el Señor bendiga su salida, su entrada, su trabajo, su relación con sus subalternos, su relación con sus jefes, la relación con las autoridades que va a afrontar en el camino. Es bien importante que nosotros estemos orando todo el tiempo. Usted llega a la oficina y encuentra todo bien, ya la empleada de la oficina, de servicios varios, ya le tiene el cafecito, todo aseado, todo ordenado. Y eso es para darle gracias a Dios, bendecir la vida de esa persona que está al servicio de su oficina. O si alguien de nosotros, la persona que hace ese trabajo para atender a los demás, pues gloria a Dios que tenemos el privilegio de servirles a otros. Ahora, orar no significa simplemente acercarse al templo los días de culto o reunión y decirles unas cuantas palabras a Dios. Muchas veces por mero formalismo, sino que orar significa quebrantarnos espiritualmente y de todo corazón. Quebrantarnos espiritualmente y de todo corazón. Yo recuerdo cuando no soy recién convertido, pasé un buen tiempo en que cuando me arrodillaba realmente me quebrantaba. ¿Y saben por qué me quebrantaba? Porque yo no concebía cómo Dios podía haber sido tan bueno, que yo siento tan perverso, tan malvado,
Él dio su Hijo, el Padre dio su Hijo por mí. Yo no merecía ser salvo y Cristo no merecía morir por mí. Entonces yo me quebrantaba en gratitud. Yo creo que usted tiene que hacerlo. Todavía yo me quebranto cuando fijo mis ojos en la cruz del Calvario y puedo contemplar allí en la cruz al Señor martirizado, humillado, ofendido. ¿Y por quién? Por usted y por mí. ¿A usted no lo mueve a compasión eso? ¿No lo mueve a gratitud? Si usted no se quebranta por eso, definitivamente pídale al Señor que le ponga sensibilidad. Deberíamos, al pensar en lo que Cristo hizo por nosotros, pasar todo el día de rodillas, reconociendo su amor, su gracia y su misericordia para con cada uno de nosotros. La oración es la base del gran despegue de la iglesia dentro de los cometidos que el Señor nos ha dado para así poder sentir el ardor producido por el fuego del Espíritu Santo. ¿Saben que los avivamientos, el primer avivamiento que nosotros tenemos conocimiento es el avivamiento de la iglesia primitiva? Después de los 10 días de oración por orden del Señor, han habido muchos avivamientos más, y uno de los conocidos es el avivamiento de la calle Azusa. La calle Azusa fue un evento realmente espectacular. Llamémosle espectacular porque salió de todo lo común y atrajo a grandes cantidades de gente para ver qué estaba pasando. Y la gente cuando entraba caía de rodillas. Así es que, amados hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros y recordarles que la oración es la emanación natural de un alma en comunión con Jesús. La oración es la emanación natural de un alma en comunión con Jesús. Vivir sin orar, amado hermano, es vivir sin Dios. Vivir sin orar es vivir sin Dios. Yo les reto, si usted tiene conflicto personal, si usted tiene una necesidad particular, si usted tiene una necesidad de identidad dentro de la familia, si usted tiene problemas con sus jefes y de relaciones con sus colegas o sus subalternos, revise su relación con Dios y revise su vida de oración. Cuando uno tiene una vida de oración, mire, puede pasar cualquier cosa, pero usted la supera. ¿Y por qué la supera? Porque la vida de oración le ha dado la fortaleza para poder ser más que vencedor. Póngase de pie. Y qué lindo. Y yo les invito a que acudan al llamado de nuestro pastor general cuando él lo llama a oración. El hermano Ricardo está a las 6 de la mañana ya transmitiendo en Facebook Live. Está a las 6 de la mañana y también por el canal de televisión. Y antes de que el hermano Galán esté de rodillas o esté transmitiendo este programa, ya él por lo menos a las 4 de la mañana, ya él está en oración a efecto de recibir ese poder para que llegue a cada uno de nosotros. Sintonice por Facebook Live todos los días a las 6 de la mañana. Y luego a las 3 de la tarde también tenemos transmisión de oración con pastores de la iglesia. Así es que vamos a orar para terminar este mensaje. Luego voy a invitar a mi hermano Luis Alonso para que ore por los diezmos y ofrendas. Buen Dios y Padre nuestro,